Entonces, ya vimos esto, las curvas, los dermatomas, que es muy importante saber para determinar lo que es el nivel sensitivo cuando hay una lesión en la médula, y cuando es radicular, saber los dermatomas a dónde corresponde cuando sospechamos de una hernia de disco. También vimos esto, la conformación básica de lo que es los discos, el núcleo pulposo, el labelo fibroso, cómo está compuesto, cómo está las raíces cómo salen, ¿no es cierto? Y el concepto de hernia de disco. Cuando hablamos de hernia de disco es la salida del núcleo pulposo hacia el canal medular o hacia el foráneo, ¿no es cierto? Y en la gran mayoría de los pacientes tienen una compresión radicular, por eso el paciente tiene una lumbociliartalgia, ¿no es cierto? El mayor porcentaje de los pacientes con hernia de disco tienen lumbociliartalgia, y algunos sí solamente lumbalgia, porque las heridas de disco son mediales. Entonces, la edad en que se presenta esto en general es en la edad laboral. ¿Cuál es la edad laboral? De los 15, 16 hasta los 50, 55 años, ¿no es cierto? Ya después de eso, antes de eso no hace trabajo pesado, y después de eso también ya la persona como que se va cuidando, ¿no es cierto? Y en las células tampoco les contratan para el trabajo pesado. Tenemos una resonancia con abombamiento, producción y especificar el salto oral con las raíces. Estas son las raíces que salen, S1, L5, y esta es la hernia del disco que se ve hasta acá. Y esto que se nos dije, esto actualmente esquema que en algunas ocasiones suele verse tal cual está así, pero en resonancia que podemos ubicar. Y esto es la fisiopatología. Esto es lo normal para levantar objetos pesados, y esto es lo patológico, que en general la gran mayoría, por lo menos casi todos, diría yo, hacemos esto. Nadie hace de esta manera. Entonces, por eso es que en vez de que trabaje las rodillas y no la columna, acá trabaja la columna y provocamos las famosas lumbalgias o hernias de disco. Entonces, cuando uno trabaja de esta manera, va degenerando la columna, que con el tiempo tiene, digamos, una columna espondilolítica por degeneración progresiva de los ligamentos, articulaciones y las hernias de disco, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno hace este tipo de trabajo, casi con seguridad el paciente va a tener, ¿no es cierto?, una hernia de disco, pero no por un movimiento de una sola vez, cuando hace un movimiento de varias veces, obviamente, seguido, porque hace el mismo movimiento y va debilitando las estructuras. ¿Cuál es el mecanismo y la fisiopatología de una hernia de disco? Normalmente tenemos primero, ¿no es cierto?, la flexión del tronco, ¿no? El espacio discal se abre hacia atrás, ¿no es cierto?, y aumenta la distancia del tronco discal. Eso sí, cuando estamos viendo así, hacemos esto y sale para atrás y adelante se comprime. Entonces, el segundo paso es que la persona levanta el objeto pesado, ¿no es cierto?, y todo lo que está en la estructura que el núcleo pulposo de atrás se atrapa. El tercer paso es cuando enderezamos el tronco, hacemos que eso que está atrapado lo levantamos y se abre hacia adelante. Y se rompe por la presión, rompe el labelo fibroso y el núcleo pulposo ingresa al canal medular. Pero esto no es que, digamos, muy rara vez en personas que con un solo movimiento que le pasa eso, en la mayoría es por repetición. Entonces, cuando nosotros vemos esto, hacemos primero la inclinación, ¿no es cierto?, donde se abre el disco en la parte posterior, ¿no es cierto?, el espacio discal se cierra anterior, levanta el objeto, ahí se comprime en la misma posición, y cuando se endereza, se abre, y es como que cuando un objeto, un proyectil se dispara y lesiona las estructuras que toca. Entonces, en este caso, es el labio fibroso que se rompe, y ¿qué es lo que provocamos?
una pérdida de disco. Entonces, esa es la fisiopatología en 3 pasos de cómo hacemos o podemos generar una caída de disco. Por eso es importante cuando un paciente tiene una leucociatalgia, ver cuándo le pasó eso, cómo le pasó, qué estaba haciendo. La gran mayoría dice, estaba en el trabajo y, ¿no es cierto?, mis compañeros soltaron y yo tuve que soportar todo. Cuando estamos levantando, nadie levantó yo solo, o solamente yo tuve que llevar varias cajas, ¿no es cierto? Siempre hacen, digamos, el relato de una carga que va a comprimir los espacios del disco. Entonces, ya sabemos que los espacios del disco que se lesionan con frecuencia es el L4, L5 y el L5, S1 en ese orden. Por eso la gran mayoría de los discos son L4, L5, después viene el L5, S1. Pues cuando nosotros hacemos examen neurológico, un paciente con algún lumbar, ¿dónde nos enfocamos? Nos enfocamos justo en estos 2 niveles. Porque sabemos que es ahí el problema. ¿Puede haber más arriba? Sí. ¿Puede haber dorsal? También. ¿Puede haber cervical? Seguro. Pero la gran mayoría de las series de disco están ahí. Entonces, cuando hablamos de series de disco, hablamos de lo que se llama las series de disco parciales y las masivas. Cuando hablamos de las parciales, en general, parte del núcleo pulposo ingresa hacia el canal medular, pero a veces no está totalmente roto el arreglo fibroso, ¿no es cierto? Esto en general, por levantar cosas pesadas, saltos, caídas, ¿no es cierto?, van degenerando, debilitando a lo que es el arreglo fibroso. Y la gran mayoría es lateral, por eso tiene una leucociatalgia. ¿Y por qué es lateral? ¿Por qué creen que es lateral? Recuerden ustedes que tenemos acá un ligamento común anterior y el ligamento común posterior. Entonces, ese ligamento es el que protege, ¿no es cierto? Y cuando se rompe, el arreglo fibroso se va para un costado. Por eso tiene una leucociatalgia, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de masivas es porque el núcleo pulposo salió casi en su totalidad hacia el canal medular. A eso se llama las hernias de disco extruidas o las de secuestro, las que van a generar fundamentalmente a nivel de L5. Es lo que se llama el síndrome de cola de caballo. Y cuando hablamos de síndrome de cola de caballo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué es lo que tenemos que buscar? ¿Qué buscamos? Ver si no tiene alteración de los esfínteres, ¿no es cierto?, de tensión urinaria, principalmente en algunos de relajación. ¿Qué otra cosa? Hipoestesia o anestesia perianal. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cuando sospechamos de un síndrome de cola de caballo. Ahora, si nosotros vemos esto, se lo bombamiento, protrusión, esto es una tomografía, vemos que sale así. Antes no se veían estas imágenes con los tomógrafos porque no eran, digamos, como de muy buena calidad. Actualmente los tomógrafos de última generación muestran mejores imágenes que esto inclusive, porque cada vez van optimizando, ¿no es cierto?, en proyectar las imágenes. ¿Y esto por qué? Por sus píxeles que sabemos, ¿no es cierto?, van mejorando. Entonces ya vemos cómo se marca la hernia de disco. Esto es una tomografía y esto es una resonancia, ¿no es cierto?, resonancia. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que aprender que existen las hernias de disco que se clasifican por su volumen y por su localización. Cuando hablamos de localización, ¿a qué nos referimos fundamentalmente? ¿A dónde va a estar la hernia de disco? Normalmente tenemos las hernias de disco mediolaterales, pero tenemos también las centrales o mediales que no van a comprometer ni comprimir
sí van a tener una lumbar porque no tienen compresión radicular. Por alguna causa se rompió la mitad y se metió hacia el canal, ¿no es cierto? Pero respetando lo que es el ligamento común posterior. Muy rara vez rompe. El ligamento, ¿no es cierto?, es empujado por el disco y el proceso. Pero la gran mayoría es mediolateral. Como está el ligamento acá protege, entonces va para un costado. Sale una parte de la mitad y otra lateral. Esta sí va a dar una lumbosía clásica de los que vemos en los pacientes. Dolor, adormecimiento y el miembro inferior. Esto es extraforaminal. Los extraforaminales que en general no provocan dolor. Esta sí, las foraminales. Una área de disco muy chiquita en el foramen provoca mucha sintomatología. ¿Y cuál es la característica de esto? No mejora con el tratamiento médico, no mejora con el reposo. Siempre está el dolor permanente. Ahora, ¿qué pasa con el tratamiento analgésico antiinflamatorio? ¿Se queda quieto? Sí. Ahora disminuye el dolor, el paciente se siente aliviado, pasa el efecto y otra vez empieza a aumentar, ¿no es cierto?, el dolor, pero no anula. Entonces, cuando yo veo que el paciente, después de dar el tratamiento analgésico, sigue con dolor, sigue con una lumosiatalgia, tengo que buscar eso. Porque muchas veces uno ve, se fija esto nada más, no tiene nada. No, pero doctor, me duele, pero usted no tiene nada. No, hay que buscar esto. Un pequeño fragmento del núcleo pulposo puede dar mucha sintomatología y mucha lesión radicular. Entonces tenemos el medial, mediolateral, foraminal y el extraforaminal. También tenemos esto que se llama las hélices anteriores, cuando se aplastan, salen para la parte anterior, que no van a dar ninguna sintomatología, o los marginales estos, o anular difuso que se aplastan y todo se aplasta y sale para todo el costado. Estos en general van a dar lo que se llama con el tiempo las angiostenosis por hipertrofia de ligamento para proteger o el canal estrecho. Pero en general estos no dan mucha sintomatología, lo que da sintomatología es el disco medial, medio lateral y foraminal. Entonces, esto es la clasificación con su localización. Existen el disco también que se clasifican por su volumen. Si hablamos de volumen, tenemos a los abombamientos, esos que salen, digamos, una parte sin romper el anillo fibroso, simplemente empujan. Seguramente están rotas algunas fibras que están más debilitadas. Entonces, estas son los abombamientos discales. Después tenemos cuando se rompe el anillo fibroso y sale parte del núcleo pulposo, esas son las protrusiones discales. Después tenemos cuando hay salida, digamos, excesiva del núcleo pulposo hacia el canal medular. La mayoría del núcleo pulposo está dentro del canal, se llama exclusión, el que del disco excluido. Y finalmente, cuando sale el núcleo pulposo casi total, se desprende y el disco se va para abajo o para arriba. Lo más frecuente es que se va para abajo. Entonces, no está en el nivel del espacio del disco, está mucho más abajo, ¿no? Entonces, a esto se llama secuestro. El disco como secuestro o secuestro discal. Entonces tenemos esta clasificación, ¿no es cierto? Y si nosotros vemos, tenemos la clasificación por su volumen, protrusión, exclusión, abocamiento, protrusión, exclusión y secuestro. Y con su localización tenemos medial, mediolateral, foraminal y extraforaminal. Es lo más frecuente que vamos a ver, digamos, en el día de disco de las personas adultos jóvenes, cuando hablamos de días de disco. Esas dos clasificaciones que la gran mayoría de los
Fernando. Los radiólogos manejan esto con algún cambio de terminología, pero en general siempre se refieren a esto. Entonces tenemos que entender esas dos clasificaciones y en la clínica tenemos que ver esto es la lumbalgia que irradia hacia el miembro inferior. Se llama la lumbosciatalgia, ¿no es cierto? Es más frecuente en los varones que en las mujeres, ¿no es cierto? Y la edad promedio, ya se lo dije, es más o menos entre los 15, 16 años o los 50, 55 años. Algunos dicen hasta los 60, pero en general hasta los 50 y pico de años, porque es ahí donde trabajan un trabajo pesado, porque después de eso ya como que no hace, si lo hacen, digamos, no va a generar, digamos, este tipo de patología que hay de disco, sino otro tipo de patologías, estesis, canal estrecho, etc. Cuando nosotros vemos esto, el paciente, ¿qué es lo primero que tiene? Tiene una organía del disco. Dolor, muy bien. Entonces un dolor que va desde la parte de la columna lumbar hacia el miembro inferior, hasta el pie. ¿Qué otra cosa el paciente se refiere? Anestesias. ¿Qué otra cosa? Déficit motor. Entonces, para que entiendan esto, ¿no es cierto? En general, ¿por qué siente dolor el paciente? ¿Y por qué parestesias? ¿Y por qué déficit? Esto para que entiendan. El paciente de la consulta, no con un dolor incapacitante, ¿no es cierto? Se le hace el estudio y sabemos que tiene hernia de disco, y el paciente, pues no quiere operarse. Entonces, no, tratamiento médico, bueno, pues es tratamiento médico. Viene al control, se doctor, ya estoy mejor, ya no me duele, me duele muy poquito, solo cuando hago esfuerzo, después ya no, pero tengo dormido. ¿No es cierto? Eso no dice la tierra, ¿no es cierto? Tengo dormido acá, puesto, la parte externa, la parte interna del pie. ¿No? Entonces quiero seguir con tratamiento médico. Pasa el tiempo, un mes, 2 meses, vuelve otra vez. Doctor, ya no me duele nada, no tengo ni adormecimiento, nada, y camino así. Este pie no me obedece, no sé por qué, no puedo caminar normal. Entonces tiene lesión de las fibras motoras. ¿Esto por qué? Porque en las raíces periféricas las fibras del dolor están en la superficie. Por eso siente primero dolor. Después se dañan las fibras sensitivas que están en la capa siguiente. Y finalmente en la parte central están las fibras motoras. Entonces el paciente dañó las fibras del dolor, después las fibras sensitivas y finalmente lesionó las fibras motoras. Y sigue teniendo el disco. Entonces, fíjense ustedes que si nosotros no sabemos esto, no vamos a poder explicar todo. Doctor, ¿y por qué no puedo caminar si ya no tengo dolor? Entonces, tenemos que saber el por qué para explicar al paciente, ¿no es cierto? Entonces, esa es la causa de por qué se daña cuando hay un disco que continúa la diseño. Por eso es que siempre el paciente primero tiene dolor, después parestesias y después déficit motor al final. Muchas veces aparece el dolor y las parestesias en uno solo. Muchas veces aparecen primero las parestesias y después el dolor. Cuando dicen, no, primero tenía el adormecimiento, después el dolor, mentira. Porque sabemos que por anatomía no es así, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya tenemos este tipo de cosas y entendemos esto, ¿no es cierto? Lo que vamos a tener por la hernia de disco es el dolor.
dolor en todo el trayecto radicular que corresponde, ¿no es cierto? Ahora, algunos dicen esto: el dolor lumbar se atribuye, ¿no es cierto?, por irritación del nervio de Luschka, que es el nervio, es el nervio sinovertebral que está en la articulación. Las fibras, digo, las raíces, cuando salen, van a dar las ramas colaterales para la articulación, para los ligamentos y los tendones. Entonces, uno de estos es el nervio de Luschka, es el que se inflama, que va a provocar dolor. Pero en general, es por compresión radicular. Puede ser que esté inflamado por elongación y todo eso, sí, pero no es cierto, está inflamado en las raíces. Algunos autores hacen muy hincapié en esto, que no es cierto, el dolor lumbar se atribuye a la irritación del nervio de Luschka, que es el nervio sinovertebral. De cualquier manera, ¿no es cierto? Dice que este nervio es una rama, de la división primaria posterior de las raíces sensitivas. Hasta seguir un camino recurrente por el agujero de conjunción va a descender, ¿no es cierto?, espiralmente a la parte anterior de las raíces. Pero en general es por compresión. De cualquier manera, sea este nervio o el nervio principal, hay una compresión radicular que va a provocar dolor lumbar y dolor radicular. Entonces, cuando yo veo que el paciente tiene dolor, es un movimiento, tengo que hacer las maniobras que corresponden. Entonces, la mejor maniobra para entender esto es la maniobra de trasero, ¿no es cierto? Trasero o trasero. Paciente de cúbito dorsal, levantamos el pie, a partir de los 30 grados tiene que sentir dolor, pero no dolor lumbar. Algunos tienen dolor lumbar cuando levantamos la serie posible. No, tiene que ser el dolor que irradia hacia el miembro inferior hasta el pie. Ese dolor que irradia es el verdadero la serie, el resto no. Entonces, este dolor va a aumentar, por ejemplo, si no hacemos esta maniobra, cuando uno va al baño, se maniobra de Valsalva, un poquito pesado, se maniobra de Valsalva, visita el nervio afectado y el dolor inmediatamente va. Cuando sucede desde la consulta, cuando trabajo, me va, hago un esfuerzo, me va, subo las escaleras, el dolor. Entonces, todos son maniobras de Valsalva, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacemos este tipo de cosas, ya confirmamos que el paciente sí tiene una compresión radicular, pero si tengo una duda, puede ser la maniobra de Braga. ¿En qué consiste la maniobra de Braga? Flexionar el pie. Lo levanto, no siente dolor y hago este movimiento para estimular y provocar irritación radicular. Con esta maniobra, siente el dolor que va de acá para allá, tiene compresión radicular, probablemente casi con seguridad por hernia de disco. Entonces, el dolor, ¿no es cierto?, a veces se presenta por contractura muscular. Y a veces también uno se ataca, y a veces uno se confunde con eso. Pero en general, uno tiene que buscar con el estudio que confirmar que tenga hernia de disco, ¿no es cierto? En algunos casos vamos a ver lesiones, mejor dicho, compresiones, ¿no es cierto? Pero eso es raro, de lo que se llama el síndrome piriforme o síndrome piramidal del músculo piriforme. Eso en general no está en la columna. Hacemos el vídeo, no encontramos en esto, pero tiene que ser acá. Ustedes saben que el músculo piriforme es un músculo pequeño, ¿no?, que cuando pasa la raíz normalmente pasa por encima, muy pocas veces por abajo y algunas veces pasa por el medio. Y cuando hay irritación y compresión de ese músculo, provoca una lumbosía, músculo
tiene que, digamos, negar por descarte, ¿no es cierto?, a este tipo de, si quieres, diagnóstico patológico. De cualquier manera, la excitación siempre es, ¿no es cierto?, en el mismo lado, el paciente que va a tener, si tiene ganas de disco, trastorno sensitivo de hiperestesia, a veces hiperestesia, sensación de calor, hormigueo, que dicen los pacientes, ¿no es cierto? Si hacemos un examen minucioso, vamos a encontrar seguramente algún déficit motor, seguramente cuando ya la lumositral, que son de varias semanas, ¿no es cierto? Y siempre tenemos que entender, ¿no es cierto?, que cuando vemos un paciente con déficit motor o un disco obstruido o síntomas de síndrome de cola de caballo, el tratamiento tiene que ser de urgencia. No le digo emergencia, pero urgencia, ¿por qué? Porque tratar de resolver lo antes posible para no dejar secuelas en nuestro paciente, sino que tratar de aliviar, ¿no es cierto?, y liberar la compresión radicular. Entonces, uno tiene que empezar a prestar atención en todo lo que hablamos, siempre estamos repitiendo lo mismo de las fibras sensitivas, las fibras del dolor, las fibras motoras, la irradiación, todo esto. Siempre repetimos lo mismo, cuando el paciente tiene hernia de disco y una lumositral. Sí lo tenemos que pensar de esta manera. Y obviamente esto tenemos que saber, necesariamente tenemos que saber lo que llamamos nos gusta o no, tenemos que saber, igual que el gráfico, tenemos que saber. Y fíjense ustedes que no es tan complicado aprender. Fíjense ustedes que el L1 es el unicidad, L2 tercio superior, que va de arriba para abajo, de afuera para adentro, y L3 el tercio medio, el muslo, que va de arriba para abajo, de afuera para adentro. L4 es tercio inferior, que va de arriba para abajo, pasa por la rodilla, ingresa a la cara interna de la pierna y termina en el maléolo y parte de lo que es la parte interna. Y L5 en la parte lateral, cara externa de la pierna, el dorso del pie y el dinero del codo. Y el S1 es la mitad externa posterior del muslo, glúteo, muslo y pierna, párpado y la planta, el borde externo de los borde externo. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que saber esto. Entonces, cuando el paciente dice, doctor, tengo dormido, tengo hormigueo en esto, lo dice el señor nuestro, es la cara externa del pie. Entonces, yo sé que eso corresponde a R5. Pero yo ya sé que está lesionado ese espacio L5. Pero si dice, doctor, tengo dormido en la cara interna, acá adentro, entonces yo sé que es L4. Entonces revisaremos qué cosa. El reflejo lateral rotuliano, que va a estar disminuido o ausente. ¿No es cierto? Y si es S1, tendré que buscar el reflejo aquí y allá. ¿No es cierto? Entonces, todo esto nos sirve para qué? Para buscar, ¿no es cierto?, dónde se encuentra la supuesta hernia de disco. ¿No es cierto? Entonces, en frecuencia, siempre el mayor porcentaje está en L4 y L5. Después llega el L5 S1. Entonces, cuando hablamos de hernia de disco, por tanto, cuando hay una hernia de disco, por ejemplo, a nivel de L4 y L5, ¿no es cierto?, vamos a ver que en la gran mayoría tiene afectación la cara interna y a veces la cara externa. ¿Por qué? Porque cuando hay lesión de la raíz L5, S1 va a estar afectada en la raíz L5, y cuando hay afectación de L5, S1 está afectada la raíz S1. ¿No es cierto? Entonces, pero siempre el 95%, casi todos, están en el espacio del 4L5, el 5 S1. Cuando hagan más, cuando estén
encontrar muchas veces sintomatología de L5, se hace L5, la segunda tomografía y está L4, L5. Pero, ¿no es cierto? Sabemos que cuando es ese espacio, la D está afectando ese L5. También va a haber el L4, ¿sí? Pero, ¿ese dolor tiene que ser bilateral o solo de un lado? No, en general, también como es un articular, es en general siempre unilateral, muy rara vez unilateral. Si hay bilateral es porque hay un aplastamiento discal con abombamiento al final de ambos. Eso es más en pacientes mayores, no en pacientes jóvenes. En pacientes jóvenes siempre vamos a ver hernias del disco que salen para un lado, en general, en mayor porcentaje. Entonces uno tiene que pensar de esta manera cuando examinamos esto, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿no es cierto?, salen las maniobras que nos van a ayudar a entender los dermatomas. Entonces, cuando yo empiezo a buscar las L5, tengo que buscar todo lo que corresponde al dermatoma. ¿Hasta dónde? Hasta el primer papel, ¿no es cierto? Va a tener dificultad para flexionar el dedo y a veces el pie, ¿no es cierto? Entonces, este paciente, ¿qué va a hacer? No va a poder caminar de talones. ¿Por qué? Porque no puede levantar, flexionar el pie. Es decir, algunos de ustedes hacen conmigo en el hospital. Vieron que a los pacientes les digo que caminan de talones y de punta de pies. ¿Por qué lo saben? No por molestar, sino porque estoy buscando esto. Pues ahora ya saben, cuando hacemos esas maniobras de caminar, estamos buscando eso. Pues cuando el paciente camina levantando, ¿no es cierto?, los pies y siente dolor, pues yo sé que está afectado. ¿Qué cosa? Sí. Pues rápidamente yo ya me doy cuenta de eso. ¿No es cierto? Ahora, si al paciente le decimos que camina de punta de pies, entonces estamos buscando ese uno. Entonces, en la consulta ahora vamos a saber, por ejemplo, lo podemos hacer, pero tenemos tantos pacientes, no podemos, digamos, hacer muchos exámenes, digamos, semiológicos. Hay algunas cosas que directamente nos van a orientar y es una de estas cosas. A los pacientes que vienen con un diario, camine de punta de pies, camine de talón, ya hay que encontrar por qué funcionan esos dos espacios. El espacio del círculo y el círculo. El resto no es que no interesa estudiar, sino es lo menos frecuente en este disco. No vale la pena, digamos, seguir estudiando los otros espacios. Ahora, si el paciente dice, doctor, me duele la espalda, pero me tengo un adormecimiento acá, otra cosa. Entonces tengo que pensar que eso que me está diciendo que corresponde a dónde? A L2. Entonces yo tengo que buscar dos espacios aquí. Son otras maniobras, pero lo que nos interesa saber son estas que nos van a interesar ayudar a entender lo que es la serie de disparadores L5 y L5 S1. Entonces tenemos esto que hablamos, haciendo la S1, ¿no es cierto? Y obviamente la flexión plantar de los dedos, ¿no es cierto?, para disfrutar de la de puntillas cuando hablamos de S1, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que vamos a buscar? El reflejo aquí y allá. Que lo que van a, digamos, en la relación por, ¿no es cierto?, a la raíz S1, porque el patelar corresponde a L4 y el acriliano a S1, ¿no es cierto? Con todas esas maniobras tenemos que entenderlas ¿no es cierto?, para hacer el examen, para que cuando nuestro paciente venga, entendamos dónde más o menos se encuentra la lesión y de acuerdo a eso ya sospechar de qué, ¿no es cierto?, qué maniobras tenemos que hacer pensando siempre en el ecuador del 5 y el 5 es nuevamente hablamos del síndrome de cola de caballo. Esto, ¿no es cierto?, síndrome de cola medular, cuando hay lesión del cola medular, y el síndrome de cabo de quina, cuando hay lesión de la cola de caballo, que es donde va a provocar las hernias del disco excluidas por el secuestro, que van a dar lo que llamamos
paciente que tiene globo vesical no puede orinar, tengo que buscar sospechar del síndrome de bola de caballo. Entonces, cuando hacemos el examen, casi con seguridad la clínica nos va a dar la pauta de dónde está la hernia de disco, ¿no es cierto? Entonces tenemos que entender que a veces los múltiples esfuerzos de irradiación o presión por el trabajo pesado es orientar dónde está la lesión. El paciente siempre dice, cada vez que levanto objeto pesado me baja el dolor. Voy al baño, me duele. Subo las escaleras, me duele. Siempre la lumbo-ciática. Entonces tenemos que buscar a qué dermatólogo corresponde. Si está el C1 o el I4 el S4. Y buscar fundamentalmente hacer hincapié en lo que es la pérdida de fuerza. Si es de inicio agudo no va a tener. ¿De cuándo empezó? Hace una semana. ¿Cuándo empezó? Hace un mes. Ya tengo que sospechar que puede tener déficit. Tengo que aplicar de esa manera. Entonces siempre tengo que hacer este tipo de mueva los pies. En los pacientes internados prefiero siempre mueva el pie. Hacemos esto, ¿cierto? Para ver el movimiento. Entonces, normalmente, ¿no es cierto? Este reflejo, ¿no es cierto? Yo particularmente de inicio no lo usaba, después de los analgésicos los voy y los hago recién para ver si realmente es, pero se tiene que buscar, ¿no es cierto? La disminución o abolición de los reflejos axilares bilateral y la pérdida de fuerza y la dorsiflexión que nos va a orientar a que el paciente tiene una hernia de disco que está afectando, ¿no es cierto?, esos espacios. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Algunas veces hacemos estas radiografías que tenemos del espacio de aplastamiento del espacio discal, que hay acá, ya sé, pero esto no. A veces vemos esto, espondilolistesis, desplazamiento de una vértebra sobre la otra. Es lo que allá con esto, el espacio no es normal, y además el foramen está cerrado, y eso es con relación a estos otros. Todo eso yo tengo que fijarme en las radiografías. ¿Cómo están las vértebras, si no están desplazadas, si no está como rectificación, si no tiene desviación de escoliosis? Todo eso para entender de qué es lo que puedo ver. Esto que lo que hace una tomografía o una resonancia. Muchas veces en la tomografía vemos este pequeño disco, pero también fíjense todo esto es disco. Pero con la mayor porcentaje mediana, entonces el paciente por ahí va a tener una lumbar y a veces un dolor acá y a veces acá. Pero ya sabemos y vemos que tiene hernia de disco. Pero a veces los discos son tan grandes, vemos de esta manera. Seguramente va a tener un dolor y por ejemplo del lado derecho, no del izquierdo porque las veces está bien. Pero es muy grande. Entonces, esto nos va a ayudar a qué? A entender la clínica del paciente. Normalmente cuando el paciente tiene una lumbociatalgia por compresión radicular, siempre vamos a encontrar una imagen que nos oriente o nos certifique de lo que encontramos. Yo siempre a los chicos les digo, es como las matemáticas, no falla, siempre hay una relación. Bien, ya terminamos esto. Ya nos pasamos, quedamos acá. Ahora sí nos vamos a pasar. ¿Alguna pregunta más? Nos falta muy poco para terminar. Quiero que explicar un poco también para que... En la noche le traigo, por favor. Con esto más. Les recuerdo otra vez, avisen a sus compañeros, por favor, indíquenles y díganles